Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Charla de Vestidor. Hoy tenemos un invitado muy especial. Leobardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Un gusto poder estar con ustedes. Gracias, Leobardo. Gracias por aceptar la invitación aquí en el Estadio Miguel Alemán Valdés en Celaya, Guanajuato. Hablar de Leobardo siempre es hablar de una persona ganadora, una persona con muchos años de carrera. ¿Cuál ha sido la clave, Leobardo, para después de tantos años seguir en activo y en un nivel bárbaro? Bueno, hablar de una clave no sabría decirte, ¿no? Es difícil. Lo único que te puedo decir es que siempre trato de dar mi máximo. Yo creo que es algo importante, siempre tratar de estar al 100 hablando deportivamente, ¿no? En todos los aspectos de la vida, pero hablando deportivamente, entrenar siempre al 100, tratar de estar lo más concentrado, lo más metido posible en lo que es mi trabajo las 24 horas al día. 18 años de carrera, se dice fácil. Octubre del 2004 por ahí con León. Supe que querías ser médico, querías ser por ahí doctor. Después dijiste quiero ser maestro de educación física. Y la vida te presenta una oportunidad en una tercera división. ¿Qué pensaba ese niño en tu Cortijo Viejo allá en Michoacán cuando estabas niño? ¿Siempre quisiste ser futbolista o el fútbol llegó por cuestión de suerte? El fútbol llegó porque, te soy honesto, cuando era niño, viviendo en un pueblo tan pequeño, donde nunca había nadie que había sido futbolista, no pasaba por mi mente de niño. Me gustó siempre el fútbol, me gustó mucho el deporte, el básquetbol, pero nunca de niño fue que tuviera el sueño de ser futbolista. Fue poco a poco, siempre de niño jugué en la escuela, en la primaria, en la secundaria. Después de ahí jugué en el equipo de mi pueblo. Me llamaban a una selección estatal, bueno, a una selección de Zacapu, municipal más bien. Participábamos a nivel estatal. Y de ahí ya, en ese momento, fue cuando me empezó a llamar más la atención, a tener un poquito esa espinita, ese sueño de querer trascender, de querer hacer algo importante dentro del fútbol. Después de ahí, como bien lo dices, yo seguía a la par estudiando, la secundaria, la prepa. Después estuve por hacer el examen de medicina en Morelia para entrar a la facultad. Y en ese entonces me invitan a hacer una prueba en una tercera, a formar parte de una tercera, porque los que me invitaron ya me conocían bien, eran los encargados de la selección municipal de Zacapu. Y llevaron una tercera a Zacapu, me invitaron a formar parte. En ese momento yo hablé con mis papás, les dije que quería jugar, obviamente, me dijeron que tenía todo el apoyo de ellos, pero que querían que siguiera estudiando, ¿no? Entonces era complicado porque la tercera en Zacapu, yo quería estudiar en Morelia, es como 1 hora más o menos de distancia en autobús. Ya no hice el examen para medicina porque iba a ser muy complicado, medicina te absorbe mucho tiempo. Claro. Entonces me voy a entrenar con la tercera, pero voy a aplicar examen en la ENEF para educación física. Curiosamente, no me quedo en esa ocasión, en ese examen. Pasa esos 6 meses de ese torneo que me dedico al 100% al fútbol porque no me quedé. Después de ahí, más o menos estuve platicando cómo fue el paso. Fue el camino. Después de ahí estuve 6 meses y me voy llega un profe, me lleva a La Piedad, que en ese tiempo era primera A hacer pruebas. Fue un año lo que estuve, a hacer pruebas, a entrenar. Me quedo en La Piedad, primera A, y entonces yo tenía la intención de volver a hacer examen en la ENEF, pasando el año, ¿no? Entonces, es una situación ahí muy rara que a la fecha 4 corren a Bracamontes de La Piedad. Eso fue por allá del 2002 más o menos. Pero ahorita tú me decías que en el debut en el 2004 con León. Sí. Yo debuté en el 2002 en primera A con La Piedad. Con La Piedad. Con La Piedad. Entonces, yo debuto y juego los primeros 2 partidos. Después de ahí, corren a Bracamontes en la fecha 4 y él me había llevado a mí, Bracamontes. Entonces, al correrlo a él, la gente de La Piedad me dice que quería meter a sus menores, que a mí me iban a dar la oportunidad, pero que me mandaban a una segunda de Zamora. Entonces, yo platicando ahí con el preparador físico, que era el que me había llevado, que yo había tenido entrenador en Zacapu en la tercera,
él me dice, yo creo que lo más conveniente para que no te amarres a esta gente, para que no te quedes con ellos, es decirles que tú también te vas y que te den tu carta, que te regresen tu carta. Entonces yo voy y hablo con Demetrio Madero en ese entonces, que era el director deportivo, y le digo, le expongo mi situación, porque él me quería mandar a la segunda, porque querían darle oportunidad a sus menores. Entonces yo le digo, no, sabes que yo me voy a regresar a estudiar, regresa mi carta y me voy. Y en eso quedamos, dijeron que sí, bueno, me regreso y yo entonces me preparo para hacer el examen en Morelia, ahora sí en la ENEF. Total, ya regreso, estoy un tiempo en lo que era para que llegara el tiempo del examen, me estoy preparando todo. Días antes, el profe se va a trabajar a Atlas en Fuerzas Básicas, el Alejandro López, que era el preparador físico que me llevó a mí a La Piedad, y me habla y me dice, ¿sabes qué? Les voy a conseguir pruebas éramos dos que habíamos estado en la tercera división en Zacapu, vénganse tal día. Y justo se empalmaba con el examen de la ENEF, universidad. De la ENEF. Entonces yo dije, no, yo me voy a hacer la prueba a Guadalajara. Llegamos a Guadalajara, y ese día, no sé qué, si no me recuerdo, el profe Alex había estado poco tiempo en Atlas. Bracamontes, que era con quien trabajaba, había tomado otra vez otro equipo y se lo llevó. Entonces él salió de Atlas, pero él nos dijo, vayan, pregunten por tal persona, los van a recibir, les van a hacer la prueba. Bueno, llegamos a Guadalajara con el chico y su papá, que era el que nos llevaba. Fuimos desde Zacapu a Guadalajara, llegamos el día de la prueba y nos dicen, ¿sabes qué? Es que ahorita no hay pruebas, no les vamos a hacer pruebas. Entonces nos dijeron, vénganse a final de mes. Y al día siguiente yo tenía el examen. Híjole. Y le digo al papá de Andrés, se llamaba el chavo, le digo que si me hacía favor de regresarnos, porque yo al día siguiente tenía el examen, todo. Bueno, regresamos a Zacapu, yo ya regreso a Zacapu, me quedo ahí en la casa de ellos, y al día siguiente me voy a las 5 de la mañana a Morelia porque era el día del examen. Yo, porque iba a ir a la prueba a Guadalajara, ya no me preparé, no llevaba lápiz, no llevaba nada para hacer el examen. Entonces llego directo al ENEF a hacer y me quedé. Entonces, después de ahí, pasa ese tiempo, regreso a la tercera división en Zacapu y estaba estudiando en Morelia. Estudiaba toda la semana, solamente los jueves iba a hacer fútbol a Zacapu y jugaba el fin de semana con la tercera. Y entrenaba yo por mi cuenta, trabajo físico, el profe me mandaba, y así fue esos 6 meses. Terminaron esos meses, cuando estuve en La Piedad conocí a un profe, Bernabé Velázquez, que tenía una segunda división en León, Curtidores. Sí, entonces, de ahí viene la relación. Yo le hablo, le digo que si no había chance en segunda división, y estuve insistiendo. Estuve, no me acuerdo si fue 1 año o 6 meses, estudiando y jugando en la tercera, y al inicio del torneo me voy a León. Y él me decía, vente tal día. Le hablaba un día antes, no, vente tal día, y así me traía, hasta que me fui. Llegué con papá a León, le digo, ya estoy aquí. Y llegamos a la segunda y empezamos allí en Curtidores, luchando por un sueño, luchando por una oportunidad de querer trascender en el fútbol. De ahí estuve 1 año en esa segunda división de Curtidores, me fue muy bien. Jugando defensa central en el año futbolístico, en los 2 torneos metí como 13 goles, me fue bien. Después de ahí, otra vez Bracamontes, tomé León, y ahí me llevan otra vez a León, que era primera A. De ahí, no sé si le sigo. No, sí. Adelante, ¿no? Porque son de esas coincidencias o diosidencias que la vida sí te tiene preparadas, que bien dicen a veces uno propone y Dios dispone. Tú eres, no sé si tenías algún médico en casa o algún profe o algún maestro, algún docente que eran tu inspiración para hacer, en este caso, dedicarte a otra cosa ajena al fútbol, y la vida, a pesar de que tú querías seguir estudiando, sin esperarlo te pone en el fútbol, porque eres un caso de esos donde no tienes ningún proceso de fuerzas básicas que te posiciona en el fútbol profesional, cuando muchas veces el futbolista tiene que iniciar desde un proceso de escuelas infantiles, escuelas formativas, fuerzas básicas, para después dar ese salto que tú diste. Por eso te mencionaba que eres de esos casos especiales o de esos momentos que la vida te pone ahí, y ahora sí que aunque te quites, ya está destinado ese lugar para ti. Y llega León a tu vida. Sí. Llega León, primer torneo, me parece, haces un gol como en tu segunda, tercera jornada, y en el segundo torneo es cuando llegan a la final que pierden con Querétaro. Sí, así es. Retomando un poquito lo que dices ahorita, no tenía algún doctor o maestro en la familia, ¿no? Pero mis papás siempre nos inculcaron
A pesar de ser, te digo, de un pueblo muy pequeño y que normalmente la mayoría de jóvenes migra a Estados Unidos, no era tanto en ese tiempo por estudiar, pero ellos nos inculcaron eso. Mis hermanas, las tres estudiaron, a mí también tienen su carrera profesional. A mí me inculcaron ellos siempre de que lo llevara de la mano el deporte con el estudio. Y sí, llego a León, te digo, después ahí con Bracamontes me dan la oportunidad en León Primera A. El torneo que estoy con él, no jugué mucho, la verdad no recuerdo cuántos partidos, pero no jugué mucho. Terminé jugando ese torneo y sí, por ahí recuerdo haber metido un gol en ese torneo. Al siguiente, terminando el torneo, se va a Bracamontes, llega Juan Carlos Chávez. Y recuerdo bien, Lupillo Castañeda, que estaba en ese León, cuando llega Juan Carlos Chávez y estaban en ese proceso de selección, de quién se quedaba, quién se iba, se me acercó Lupillo y me dijo, ya me preguntó el entrenador por ti, que cómo te veía. Yo le dije que muy bien, que tú eres un chavo que tiene mucho para dar, que nos puedes ayudar como menor, que me dije, así que no me vas a quedar mal. Así me dijo, recuerdo bien, no me vas a quedar mal. No, le dije, muchas gracias, y sí, vamos. Y ese torneo lo jugué todo con Juan Carlos Chávez, todo el torneo. No me perdí un solo partido y Lupillo Castañeda era mi compañero de habitación. Híjole. No, imagínate. Tantas anécdotas. No sé si y aventuras. sepas, sí, claro, no sé si sepas que tiene un libro. Sí. Bueno, él estaba escribiendo el libro en ese proceso. Yo recuerdo estar ahí acostado en la concentración y él en el escritorio en la computadora y de repente su risa así, jajaja. Yo le decía, ¿qué pasó? No, ya luego que sepas, el que leas el libro te darás cuenta. Dice, una anécdota que me acordé y todo lo que escribió en el libro, que se lo recomiendo mucho. La verdad es que tiene muchas anécdotas que le tocó vivir para poder llegar al fútbol también. Y hablábamos ahorita, ¿no? Me decías de tener, no sé si llamarlo suerte, fortuna, o que se acomodan las cosas para tener una oportunidad. Justo en ese torneo de León, donde con Juan Carlos Chávez, que juega todo el torneo, en la pretemporada, estábamos haciendo la pretemporada y los partidos de preparación los estaba jugando prácticamente todos, de titular era uno de los menores, tenían que jugar dos menores, sí, nacidos en el 83, en ese tiempo, entonces estaba de titular. Llega la semana previa al arranque del torneo. Antes de esa semana tuvimos el último partido de pretemporada contra Querétaro, en Querétaro. Entonces jugamos el partido, ese partido me va muy mal, cometo un penal, perdemos, me fue mal. Yo me recuerdo bien que ese día estaba enfermo de gripa, me sentía mal y me fue mal. Sí. Llega la semana previa, el día del fútbol, y no me pone de titular, pone a otro menor y a mí me pone con los suplentes. Y bueno, es parte del fútbol, ¿no? Pero justo se llega al fin de semana que era el debut del torneo y no sé qué situación pasó, que no llegaron los papeles del menor que había puesto. Entonces me pone a mí. Una más, me pone a mí, una oportunidad más. Y de ahí no me perdí un minuto del torneo, la liguilla, que llegamos a la final contra Querétaro, que perdimos la final en León. Me tocó meter gol en esa final de vuelta en León y después de ahí ya me fui a Pachuca. Entonces, ¿el fútbol estaba destinado para tu vida sí o sí? Sí, yo creo que por todo ese tipo de detalles, sí, sin lugar a dudas, pero también algo importante es que uno siempre trata de estar preparado, ¿no? Para cuando llegan esas oportunidades. Es importante que si tú estás preparado y te llega la oportunidad, la vas a tomar y no la vas a soltar, la vas a aprovechar. Pero si no lo estás, la oportunidad puede llegar otra, no la vas a tomar. ¿Te tocó estar bien cobijado por ahí con el Negro Almirón, con Lupillo Castañeda, estaba César Márquez, que eran de los a lo mejor mayores en ese tiempo? ¿Qué les aprendiste de ellos, Leo? El profesionalismo, sin lugar a dudas, el liderazgo que tenían dentro de la cancha, el compromiso que tenían en cada entrenamiento, la forma en que se acercaban a ti, te motivaban, te daban esa confianza de sentirte respaldado, de sentirte seguro a pesar de en ese momento ser joven, sentirte de esa manera dentro de la cancha. Sí, me tocó Lupillo Castañeda, Romero, un paraguayo, sí, Almirón, César Márquez, La Yaya, que eran de los mayores, Tomás Adriano, un portero. Claro. La verdad es que grandes jugadores y sí, la verdad es que les aprendí mucho. ¿Replicas esas vivencias, esas experiencias que tuviste cuando eras un joven, las replicas ahora que eres ejemplo para las generaciones que van llegando al fútbol? Sí, trato de transmitir mucho de lo que en algún momento me transmitieron a mí, porque creo que a mí me ayudó mucho, a mí me marcó mucho en ese entonces,
tú ver esos referentes dentro de la cancha, fuera de la cancha, en el vestidor, en el día a día, lo profesional que eran, cómo llegaban a los entrenamientos, cómo se cuidaban, sobre todo con Lupillo, que estaba un poquito más cerca, ¿no? Al ser mi compañero de habitación, y siempre me decía que tenía que cuidarme, tenía que descansar bien, tenía que alimentarme bien, si quería trascender en el fútbol, y todo ese tipo de cosas uno las va absorbiendo y después tratas de transmitirla a los jóvenes, porque te vuelvo a repetir, a mí me sirvió mucho para poder después tener esa experiencia y llevarla al terreno de juego. Y bueno, y en algún momento te llega el llamado de Pachuca con José Luis Trejo al frente y vives una de las etapas ganadoras del club, consideradas unas de las mejores, donde ganan hasta la Copa Sudamericana, ganan varios torneos de CONCACAF, ganan ligas. ¿Cómo fue ese proceso, esa vivencia en el vestidor con el profesor José Luis Trejo, que después llega a Ojitos Mesa? Pero ¿cómo eran esas charlas dentro con tus compañeros? Ya no eras a lo mejor un novato, ya empezabas a adquirir, ya tenías el puesto titular, rodeado de grandes futbolistas, Miguel Calero, Chitiba, se me escaparon, Aquivaldo Caballero, Mosquera, Gabriel Caballero, o sea, gente de mucho nombre en el fútbol mexicano. ¿Cómo se vivía en las entrañas del vestidor, Leo? Bueno, te voy a platicar un poquito antes de llegar a eso, cómo fue mi llegada a Pachuca, ¿no? Te digo, me fue bien en León, en ese torneo. El profesor Bernabé Velázquez, que era el que tenía la segunda división de curtidores, él estuvo conmigo en todo ese proceso de la segunda, del paso a León. En ese tiempo estuvo conmigo. Después, al momento de ir a Pachuca, se tomó la decisión en conjunto con él. Y gracias a él, la verdad es que estoy profundamente agradecido con él, porque muchas de las decisiones que se tomaron fue de la mano con él, y no nos equivocamos. En ese tiempo estaba Dorados en Primera División. Dorados se acercó con él, le llamó, le preguntó por mí. Había una muy buena oferta, mejor que Pachuca, mejor en muchos aspectos, para poder incluso económicamente, tanto para él, para mí, para todo. Y no se tomó. Estaba Santos también. Estaba justo cuando ya estábamos en el hotel de Pachuca, se comunica Atlante con nosotros, que quería que fuéramos a Atlante, pero él me dijo, yo me metí al internet, que en ese tiempo pues apenas empezaba, ¿no? Y yo vi lo que era Pachuca, la proyección que podía haber en Pachuca, y creo que es Pachuca. Entonces vamos a Pachuca. Llegamos a Pachuca a hablar con Andrés Fassi. Sí. Llegamos y el día que nos entrevistamos con él nos dice, la idea es que vengas y estés 6 meses con nosotros en Pachuca Juniors, que nos vamos a ir a Indios de Ciudad Juárez, y después puedas integrarte al primer equipo. Le dijimos, ¿sabes qué? Te agradecemos mucho, pero tenemos así estas ofertas y nosotros lo que queremos es Primera División. Él en ese momento nos dijo, no, está bien, te quedas en Primera División. Así fue, tal cual, nos dijo, te quedas en Primera División, aquí va a estar con nosotros. Llegué, empecé a entrenar con el primer equipo, estaba en ese tiempo Manuel Vidrio, Paco de Anda, gente ya con mucha experiencia, con un gran nombre, un gran recorrido, y empecé a entrenar poco a poco ahí. Cuando llego las primeras semanas, me enfermo, me da salmonelosis, me da rubiola y hepatitis, todo junto. Duré como un mes. Híjole. Duré como un mes que no me podía ni parar de la cama, ¿no? Perdí 6 kilos, sí. Mal, y otra vez para abajo, y empezar de nuevo, poco a poco a recuperarme. Y empecé a recuperarme, a entrenar, y bajaba a jugar con Indios, con Pachuca Juniors. Y ya terminé ese torneo, que fue como digamos de aprendizaje, de adaptación, de estar ahí, y al siguiente ya viene el debut. En enero viene el debut con Pachuca, en la jornada 1 contra Monterrey. En esa charla previa al partido de José Luis Trejo da la charla, ya me ha tocado que debutara algún otro jugador y yo poder estar ahí. La mayoría de los jugadores o del técnico le decían, vamos a apoyar a fulano porque va a ser su debut, vamos a estar con él, a arroparlo, bla, bla. Recuerdo bien que mi compañero de habitación era Jaime Correa, sí. Entonces le dice a José Luis Trejo, después de que yo me recupero de la enfermedad y todo eso, él me puso Lázaro, José Luis Trejo. Le dijo, sí, reviviste, me decía, y entonces le dice Jaime Correa, sí, me dice Jaime Correa, vamos a apoyar a Lázaro, y le dice José Luis Trejo,
No, dice, él no necesita apoyo ya, él ya es un jugador, dice, no necesita apoyo ya, porque ya traía unos partidos de primera, ¿no? Y todo, y fue así, debutamos y la verdad que muy bien, haber cumplido uno de los primeros sueños, debutar, ganar, no recuerdo si fue 3-1, 3-0 contra Monterrey, y bien, la verdad que muy bien, ese torneo también prácticamente jugué casi todos, si no me perdí uno o dos partidos, y torneo de debut y campeones de liga. O sea, sí, Sí, por sí. eso te iniciaba la charla, comentándoles a todos los que nos escuchan y nos ven que hablar de Leobardo es una persona ganadora y donde te has parado, has obtenido algún logro tanto en lo personal como en lo grupal, al grado que hasta selección nacional llegas. Creo que en este proceso de selección te toca vivir una de las peores experiencias, creo yo, de tu vida deportiva, una lesión, una ruptura de ligamento que te deja fuera y te margina del fútbol, pero cómo sobreponerte a tantas adversidades. Te pasó esta enfermedad que nos platicabas ahorita, tu ruptura de ligamentos, cuestiones de la vida, de que querías estudiar y se te pone el fútbol, cómo sobreponerte, cómo darte cuenta y cómo estar preparado, porque tú dices hay que estar preparado, pero cómo es ese proceso para estar listo para lo que viene. Cuando tú, creo yo, cuando tú tienes muy claro lo que quieres, vas a tratar de hacer lo que esté en tus manos, ¿no? Dentro de lo posible, haciendo bien las cosas para poder conseguirlo. En este caso, cuando yo ya fui viendo el fútbol como más profesional, acercándome un poquito, conociéndolo, yo sabía que yo quería estar dentro del fútbol, que quería llegar a primera división, hacer una carrera en el fútbol y tenía que esforzarme mucho más que lo que lo estaba haciendo y mucho más a lo mejor que muchos de mis compañeros si quería lograrlo. Entonces yo creo que ahí está la preparación para cuando lleguen las oportunidades. Dar tu máximo siempre, un poquito más, para cuando llegue, tomarla y no soltarla. En ese proceso de que yo llego a Pachuca, muchos de los que estaban conmigo en León, de más o menos mi generación o un poquito mayores, también se fueron a distintos equipos. Ellos empezaron a debutar y yo en ese primer torneo no debutaba. Me empecé a desesperar un poco. También recuerdo cuando llego a Pachuca y en el torneo de la cuna del fútbol, el torneo ese cuadrangular que hace el Pachuca, sí, previo al arranque del torneo, José Luis Trejo mete a todos prácticamente y el único que no mete es a mí. Yo me quedo en la banca. Cuando termina el último partido y jugaron todos, yo no jugué, regresamos al vestidor a bañarnos todos y en la regadera estaba llorando. Estaba llorando porque sentía esa impotencia de que quería, pero y ahora después del paso del tiempo te das cuenta que tu tiempo está ahí, ¿no? Y los tiempos son perfectos, tú tienes tu momento y así fue. Entonces, en algún momento te esperas, pero sí tienes que seguir adelante, trabajar. Yo siempre he sido... Cuando me lastimo, traigo al doctor, a los fisios, yo creo que me sueñan porque estoy encima de ellos y una sesión y otra porque ya quiero estar y soy muy así de estar en todo, entonces siempre he sido así, yo creo que también a eso es cuando te digo que hay que estar preparados. Claro. Y bueno, voy a retomar un poquito el tema porque a nivel de clubes en el fútbol mexicano, lo que lograron con Pachuca, el ganarle a Colo-Colo, es uno de los logros a nivel fútbol, ahora sí nacional, que más ruido han hecho por ese logro internacional, por así llamarlo. Colo-Colo viene, empatan aquí en Pachuca. Y bueno, tienen que meter 2 goles allá por este gol de visitante y te enfrentas a un delantero en aquel entonces que en México no era conocido, el Chupete Suazo, que después llega y hace maravillas en Monterrey, te tocó marcarlo en ese momento, les hace un gol, les hace el 1-0 y bueno, el partido termina 2-1, el vestidor, ¿cómo estaba? ¿Cómo se sentía ese logro a nivel internacional? No, ya te imaginarás, el vestidor, ese día no dormimos prácticamente con la celebración porque sí, sabíamos que no iba a ser fácil, pero fue un logro muy importante. Colo-Colo era un gran equipo, estaba Alexis Sánchez, estaba Matías Fernández, el Chupete, jugadores que después figuraron mucho, entonces no era fácil. Incluso ellos mismos después del partido de ida que empatamos, decían, en el partido de vuelta van a saber lo que realmente es una afición, les va a pesar, no sé, ellos se sentían prácticamente campeones. Llegamos a Chile, no nos dejaban dormir en el hotel, al llegar al estadio
Cuando llegamos hora y media antes, 2 horas, el estadio llenísimo ya. De camino al estadio, a las afueras, playeras de Colo Colo campeón, todo el mundo ya tenían preparados los festejos, todo. No se esperaban que les pudiéramos ganar en su cancha. Y recuerdo muy bien que estábamos en el partido, mete el gol el Chupete. Nosotros sabíamos, ¿no? Traíamos una inercia de que el equipo, sabías que te parabas en cualquier cancha y íbamos a ganar, porque realmente sabíamos bien, estábamos convencidos a lo que jugábamos, teníamos bien clara la idea del profe Mesa, teníamos grandes jugadores, y seguíamos a lo nuestro y llegaron los goles. Cuando anotamos el segundo, se me acerca el Chupete y me dice: ¿ahora cuántos tenemos que hacer nosotros? Recuerdo bien que me pregunta, y le digo: tienen que meter 2. Y me dice: su cara fue así de no, ya no. Ganamos, sí, ya. Claro, en ese momento fue, y eso te motiva más para saber que tenías que estar bien metido y no dejarle escapar. ¿Toda esta presión que vivieron previo y durante el partido te sirvió de motivación o sí te generó un pánico escénico durante el partido? No tanto un pánico escénico, obviamente siempre, hasta el día de hoy, a jugar acá tienes ese nervio, ¿no? Pero en esos partidos desde luego que es un poco más, pero eso te ayuda, el nervio, a estar un poco más alerta, a estar más concentrado, en no quererte equivocar, en saber que es un partido de esa envergadura, lo quieres hacer de la mejor manera. Y te digo, teníamos muy buen equipo, teníamos a Calero en la portería, que tú sabías que estaba seguro, era ¿no? Garantía. Que era garantía totalmente. Teníamos un gran equipo, teníamos a Jaime Correa en la mitad de la cancha, que corría impresionante, marcaba a Matías Fernández y no lo dejó hacer nada en esa final, recuerdo bien, y después a Damián, que te cambiaba el partido, a Chitiva, a Chaco, a Cacho, que andaba en un plan grande metiendo goles. O sea, en términos generales estaba Aquivaldo, Marvin Cabrera, Fausto Pinto, Pollo Salazar. Un equipazo. Sí, un equipazo. Todos estábamos convencidos y pasamos por un buen momento. Cuando recibes oportunidad de selección y pasa tu lesión de ruptura de ligamento que hablábamos hace rato, ¿te generó alguna frustración? ¿Tuviste algún coraje con el fútbol, con la vida? ¿Cómo manejaste, cómo te sobrepusiste a esta mala experiencia en tu carrera futbolística? No un enojo así con el fútbol ni con la vida. Sí, un poco de frustración porque no puedo decir que por eso me perdí un mundial, ¿no? Pero porque podrían haber pasado muchas cosas. Pero sí influyó mucho y creo que estábamos en un momento importante, pero también son cosas del fútbol que pasan. Cuando me pasó, yo creía que iba a regresar a los 6 meses, 7 meses, iba a estar bien, iba a regresar a la selección, iba a estar listo para el mundial, pero no fue así. Entonces, después de ahí ya me costó un poco poder retomar ese nivel para estar constante y regular en la selección. Sí regresé, tuve más llamados, pero ya no tuve esa constancia que tenía antes de la lesión. Pero es parte del fútbol, parte del aprendizaje, parte del crecimiento. Te puedo decir que me ayudó mucho a madurar, a ser más profesional, a verlo de otra manera también el fútbol. Y no me puedo, como te decía ahorita, recriminar algo a la vida, al fútbol, porque al final de cuentas son cosas que pasan y hay que sobreponernos a eso, ¿no? Sé que en algún momento te preguntaron y no quisiste responder del entrenador que más te marcó en la vida, porque decías que podía ser injusto con todos los que tuviste a lo largo de tu carrera, y no quiero que me digas, pero sí me gustaría saber porque eres un central goleador, eres un central que marcó goles. ¿Cuál ha sido el más especial que has tenido y por qué? ¿De los técnicos? No, de tus goles. De mis no, goles. Sí, no te voy a meter en camisa 11 varas con el técnico, goles. No, porque sé que no nombrarías a uno, porque lo mencionaste en algún momento. Sí, de todos claro. Has aprendido. Pero de los goles. Pero un gol especial, un gol que recuerdes y que a la fecha digas, este es mi número 1. Es que es difícil, ¿no? Quedarte con uno nada más, pero el primero que metí en primera división contra Toluca en el Estadio Hidalgo, lo recuerdo bien, fue muy especial. Te digo, no me voy a quedar solo con ese, el que metí con selección, el que metí en un clásico regio, también fue importante. O sea, han sido varios que han sido importantes y los tengo presentes, porque quedarse con uno solo es complicado. Es complicado, sí. Sé que tu ídolo es Hugo Sánchez, pero ¿quién en tu posición
era tu inspiración para decir, yo quiero ser como él? Sin lugar a dudas, Rafa Márquez. Rafa Márquez me tocó la época que estuvo en el Barcelona, que estaba en la selección, me tocó compartir algunas concentraciones con él en selección, la calidad, el liderazgo que él tenía dentro y fuera de la cancha ha sido muy bueno, es importante, y lo que él hizo como futbolista. Después, para mí, si habláramos, ¿no?, del número uno de México, ha sido para mí Hugo Sánchez, por lo que hizo en España, en el Real Madrid, después Rafa Márquez. Entonces sería ese orden. Muy bien, y bueno, tu familia, que es de Leo ahorita, estás en el Club Celaya, actualmente en la Liga de Expansión. Si nos tuvieras que platicar de cómo es Leobardo en casa, ¿cómo te definirías? En casa soy... trato de estar lo más cerca de mi familia posible, de mi esposa, de mis hijos, estar con ellos. Me dicen que soy enojón, mis hijos, pero trato de disfrutar mucho. Cada vez cuando uno va pasando el tiempo, está siendo un poco mayor, vas aprendiendo más eso, ¿no? De disfrutar ese tipo de detalles. Yo antes, cuando tenía a mi hija pequeña, cuando empecé a formar mi familia, tenía un partido donde me iba mal o perdíamos, me encerraba en mi casa, no salíamos para nada, no la pasábamos ahí porque yo lo vivía de esa manera, pero poco a poco vas entendiendo que pues ellos no tienen la culpa, ¿no? Y que a final de cuentas no tienes que transmitirles eso a ellos en casa, tienes que disfrutar con ellos, no depende el estar contento un resultado, estar contento con ellos o no, y he ido cambiando muchas cosas en ese sentido y tratando de disfrutarlos más día a día. Para todas las personas que nos escuchan y que nos están viendo, ¿qué mensaje les podría dejar Leobardo López para replicar en la medida de lo posible o para generar una carrera exitosa en todos los aspectos, en lo personal, en lo grupal? Un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones, para los que te tocó compartir vestidor, que a lo mejor eran de la edad en aquel entonces, que se reflejaban en ti, porque donde te has parado también te ha tocado ser capitán, ser líder. ¿Qué consejo nos puedes dar, Leo? No, que luchen por su sueño, que todos los sueños que uno tenga es posible lograrlos. Estoy convencido de eso, de que con mucha perseverancia, disciplina, amor por lo que uno hace, puedes conseguir lo que te propongas en la vida. Sin lugar a dudas, estés donde estés, quieras ser futbolista, médico, doctor, astronauta, lo que tú te propongas en la vida, lo puedes lograr. Pero para eso hay que trabajar mucho, hay que tener mucha disciplina y luchar por ese sueño siempre, porque se puede, sin lugar a dudas. Pues tiempo nos hace falta, Leo. Sabemos que tienes que bajar con el equipo, estás a punto de iniciar tu concentración. Agradecerte el tiempo, el espacio que nos está regalando. Creo que podemos aventarnos un segundo episodio en algún momento con más calma, si nos lo permites. Pero normalmente este podcast lo cerramos con una visualización, imaginando que aquí a un lado de ti está Leobardo López, el de Cortijo, allá en Michoacán. Si entrara el Leo pequeño y mirara al Leo adulto en este momento, te tomara de la mano, te abrazara, ¿qué le diría al Leo adulto a ese Leo que quiso en algún momento ser médico, que quiso ser maestro de educación física, que por su cabeza nunca pasó el fútbol por donde estaba? ¿Qué le dirías al Leo? Híjole, le diría que sea el mismo que fue. Créeme que sí, le diría que porque realmente yo sé que en la vida uno muchas veces habla de cambiar cosas, pero es parte del aprendizaje y del crecimiento, y yo te puedo decir que soy feliz de como he sido, soy feliz con lo que soy el día de hoy, soy muy feliz con la familia que tengo, con los padres que tengo, en el lugar en el que nací, y lo que ha sido mi vida no la cambiaría. El chico Leo estaría orgulloso de Leo adulto. No sé si estaría orgulloso, no él, pero le diría que sea él mismo, que al final de cuentas eso no lo cambie por nada y que nadie lo va a cambiar. Agradecerte, Leobardo, el espacio de nuevo,
Y bueno, nos vamos con una charla enriquecedora, te vuelvo a repetir, esperemos tener el espacio de un segundo episodio aquí contigo porque nos faltan un montón de experiencias que tienes, un montón de anécdotas que nos puedes compartir. Y bueno, nuestros amigos de Charla del Vestidor, agradecerles el tiempo, también la sintonía, y aquí estamos y con esto cerramos nuestro sexto episodio. Leo. No, al contrario, muchas gracias y claro, cuenten con ello para otra ocasión, un segundo episodio, porque sí nos faltó un poquito ahorita por el tiempo y realmente me emociona platicar de todo esto y ojalá que lo podamos hacer otro día. Muchísimas gracias, Leo. Y gracias a ustedes.